penetración anorrectal, igualmente la data que tiene o la antigüedad, cualquier búsqueda de lesiones que pudieran indicar violencia física y la clasificación médico-legal que ya conocemos de los 15, 60 días, si ponen en riesgo la vida o si dejan secuelas. También las clasificaremos. Una edad clínica aparente a veces pudiera ser de utilidad en algunos casos donde víctima o victimario aseguren ser de una edad que no parecen, que bueno, al final de cuentas la legal pues va a ser la del acta de nacimiento, ¿no? Pero a veces sí se pudiera proceder a un delito, pues la víctima se ve de más o de menos edad. Buscar signos de enfermedades de transmisión sexual, las que ya conocemos, signos de embarazo si se llega a dar el caso, y recoger cualquier indicio, cualquier material ahí sospechoso, como pudieran ser cabellos, algún pelo púbico que no sea de la víctima, o manchas sospechosas de sangre o algún fluido que pudiera ser de utilidad para el estudio. Recoger ese material, inclusive las ropas, ¿no? Se pueden llegar a recoger para su estudio. Bueno, hay que entender, muchachos, que el examen va a ser exactamente muy similar, pues, como lo haría un ginecólogo, ¿verdad? Colocar a la paciente, pedirle que esté desvista y todo el rollo. Entonces, puede ser entendido en muchos casos como una suerte de victimización secundaria o revictimización. La paciente ya viene, pues, agredida en el área sexual y luego la vamos a pasar a que la revise personal médico, donde pues otra vez se va a tener que desvestir y va a tener que soportar que incluso se introduzcan objetos en el área vaginal, instrumentos. Entonces, este estudio solamente, como todos los estudios en medicina, lo vamos a reservar para los casos verdaderamente necesarios, aquellos donde la víctima nos acaba de pasó en estos días, donde creemos que sí podemos obtener evidencia, donde no se sabe qué pasó. Va a haber situaciones donde la víctima nos diga, pues yo desperté en un lugar, estaba tomando y desperté sin ropa en X parte, en un motel, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí hay duda razonable como para mandar a hacer el examen. Hay casos donde no es en absoluto necesario, y les puedo poner un ejemplo de los muchos que se viven aquí, donde a víctimas de tocamientos o incluso por encima de la ropa, que le tocan un glúteo a una persona en vía pública, no se escapa, pasado, y mandan a la persona, a la víctima, a revisión ginecológica, como que ¿para qué la mandaríamos? ¿Serviría de algo ese estudio? No, porque no vamos a encontrar nada de todos modos. No vamos a encontrar nada, ¿verdad? Por desgracia, a veces el personal encargado de la investigación pues quiere hacer todo de librito, en el entendido de que si no podemos ser omisos, si nos falta un estudio, nos falta un examen, nos van a tirar el caso y se va todo completo. Pero la realidad es que este examen, igual que un examen de laboratorio, solo lo pedimos cuando esté indicado y justificado. Y no hay razón para hacerlo, no lo vamos a hacer. Y eso es muy común allá con nosotros, que las víctimas nos dicen, yo nada más sufrí tocamientos, los tocamientos fueron por encima de la ropa, yo todo el tiempo estuve plenamente consciente de lo que pasó, sí me di cuenta, ¿para qué, no? Y sí pasa. Entonces, no hay que andar haciendo el examen de manera indiscriminada. Inclusive, de ser posible, como estas víctimas llegan al hospital, tratar de minimizar el número de exploraciones ginecológicas que lleguemos a requerir. Bien. Hay que entender también un poquito el contexto de las víctimas. Es importante saber, como les decía, que muchas veces no van a ir a la fiscalía, ¿verdad? Van a ir al hospital o en la gran mayoría de los casos ni siquiera van a ir a ningún lado. Van a proseguir con sus vidas por muchas situaciones, no van a denunciar. La principal es la vergüenza de que la señalen a esa víctima ante la sociedad, o que mira, ahí va fulanita, la que violaron, pues no, ¿verdad? O ante la propia familia, que a veces se da mucho esto, ¿no? Prefieren callarlo por la vergüenza o el estigma social que significa ser víctima de estas cosas. Reprimir ese recuerdo, precisamente su experiencia negativa, yo ya no quiero saber nada, ya pasó, ya es pasado, en fin, el no querer volver a tocar ese recuerdo. También saber que el agresor muchas veces va a ser un familiar o una persona del entorno cercano
O como ya vimos, puede darse el caso de que es un superior jerárquico y esto se hace, bueno, no denuncian por el temor a posibles represalias, más si es en el entorno familiar. Incluso el mismo entorno familiar lo niega. No, pues es que no es cierto, es que está diciendo mentiras, es que su esposa tiene que cumplir, etcétera. A veces es la misma familia la que desmotiva a las víctimas. Una percepción negativa del sistema de justicia, bien ganada, sin duda, no digo que no, ¿verdad? Sí, pasan muchas cochinadas en los sistemas de justicia de todos los países, no solamente México, y pues uno que dice, pues no, ¿para qué voy, no? Si no me van a hacer caso, si no me van a resolver, si al contrario me va a ir peor, pues ¿a qué voy a denunciar? Y les digo, muchas veces justificada esta mala imagen que bien ganada pulso se lo tiene todo el mundo, la fiscalía, pero también hay que entender que las leyes tienen limitantes. Aquí en los delitos sexuales, muchachos, la evidencia va a desaparecer con el tiempo, es la última que vemos ahí abajo. Las lesiones, ¿qué va a pasar con las lesiones que se generen en el hecho? Después de cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Se van a borrar. Van a sanar, ¿verdad? Van a borrar y a lo mejor ni siquiera va a quedar evidencia de lo que pasó. Aún las secuelas psicológicas, muchachos, bien no desaparecen al 100%, pero sabemos que hay resiliencia, o sea, aun cuando a una víctima le podemos hacer muchos años después un examen psicológico, ya la afectación a veces que traen emocional ya es mínima, ya se sobrepusieron al evento, ya recuperaron cualquier afectación, entonces hasta eso se puede perder. Y si en la ley no tenemos la evidencia, no podemos probar nada. Aquí no aplica el no tengo pruebas, pero no dudas, ¿verdad? Aquí, a huevo y pruebas. Si no las hay, pues con la pena. Muchas veces por eso la gente se enoja cuando dicen es que a fulano lo libraron por falta de pruebas. Que así es el sistema. Si yo estoy acusando de algo, yo fiscalía, ¿verdad? Yo tengo que demostrarlo. La persona, el acusado no tiene la obligación de demostrar que es inocente. ¿Sí? Se entiende que es inocente. Lo contrario, al MP. Bien. Por supuesto, también el desconocer las leyes, pues aquí ya hemos visto y creo que ustedes en medicina van a encontrar mucho ejemplo de cómo el desconocer la ley los va a meter en problemas, el no conocer los protocolos y las atenciones a las que esa víctima tiene derecho. No sabe, por ejemplo, que tienen derechos y así se les den medidas cautelares a su agresor cuando es alguien de la familia, que no se acerque o pongan a la víctima en un refugio o alguna compensación económica, etcétera, derecho a atenciones gratuitas. Las víctimas no saben que tienen derecho a muchas cosas, por lo mismo no acuden y no hacen valer esos derechos. ¿Vale? Son los motivos por los que una víctima no suele denunciar. Muchos delitos sexuales, y no es que la mayoría, no se denuncian. Pero también hay el otro lado de la moneda. También tenemos que hablar, por desgracia, de que hay denuncias falsas. Y yo creo que de las que sí se denuncian, lo que me ha enseñado la experiencia, pues una buena parte, yo creo que casi la mitad, o son falsas o tienen algún elemento de falsedad. A lo mejor sí ocurrió, pero la víctima le echa de su propia cosecha para tratar de que sea más grave pensando que le conviene, ¿no? Y lo más común, muchachos, es el chantaje, es el mecanismo por el de esto, ¿no? Fingir un delito sexual es lo más fácil del mundo. Una persona puede sostener relaciones con otra y luego va y acusa de que la violaron y pues sí, ¿verdad? A lo mejor sí vamos a encontrar evidencia física en el examen. Entonces, si son peras y son manzanas, pues ya presentaron la denuncia y como el sistema está volcado a las víctimas, pues al presunto agresor ya, inclusive a lo mejor ya lo tenemos hasta en prisión preventiva, ¿verdad? Sin deberla ni temerla. Bien, muchas veces es el chantaje, porque es una relación fuera del matrimonio y el fulano pues ya no ha respondido y lo acusa de violación ya que no cumple la parte que cometió, o una cuestión de dineros, de poder, de divorcios, qué sé yo, sobre todo en los casos de las víctimas menores, es muy común que los padres acusen al otro padre de que está abusando sexualmente de los hijos. Es una forma en que a veces quieren conseguir la potestad, ¿no? Y no debería ser, los niños no son trofeo.
sentimientos de culpa, de vergüenza o sobre todo de ocultar alguna relación extramarital también. Muchas veces tenemos, o embarazo, ¿no? Sobre todo en las niñas. Tenemos jovencitas que resultan embarazadas de una relación perfectamente normal, ¿verdad? Noviazgo consensuado y todo lo que ustedes quieran. Los papás ni sabían que existía esta relación. De pronto la niña llega embarazada y pues ella dice, pues para tratar de ocultar el hecho o la vergüenza de que esto fue consentido, pues no fue violación, ¿verdad? Y pues ya van y denuncian. O llega el chisme a la autoridad, como sabemos, y se abre carpeta, y a lo mejor no lo era. También eso nos pasa muy comúnmente, ¿eh? Llegan las muchachitas con sus mamás, denuncian la violación, ya los 2, 3 días que van por el muchacho, ay, no es cierto, fue consensual. Y en fin, pasa. Por este temor o este miedo que se tiene ante la pesadilla familiar, más si ese embarazo es producto de una relación extramarital, pues a veces la esposa dice que es violación para ocultar que fue una relación fuera del matrimonio. Son situaciones que se dan muy frecuentemente. Tenemos también gente con desórdenes mentales, con esquizofrenia, psicosis, que un delirio muy común es la invasión del cuerpo y a veces denuncian, dicen que fueron violadas, que se les introdujo algún objeto y no es cierto, ¿eh? Simple y sencillamente es parte de un trastorno mental que tenemos que valorar cuidadosamente. ¿Sí? En el caso ayer hablaban de, bueno, una violación de una prostituta. También es muy común con las sexoservidoras que denuncien por violación, pero pues cuando la persona que contrató sus servicios no les pagó, no les quiso pagar después del acto y pues ya van y denuncian la violación, aunque pues desconozco, ahí hay controversia, porque pues lo más probable es que se fuera por algún incumplimiento de obligaciones, digamos, contractuales, ¿no? Más que por una violación, ya que en sí el acto consensuado. Pero bueno, ya lo dejamos a los ministerios públicos, ellos sabrán qué le hacen. Igualmente, ¿verdad? Para tratar de ocultar el origen de una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces cuando es igual, fuera del matrimonio, también se acusa a la otra parte de violación cuando en realidad pues no era, ¿verdad? Ustedes me dirán, ¿qué efecto pueden tener estas denuncias falsas? Al final de cuentas es únicamente, lo único que se perjudica es o al presunto, al que estamos acusando, o se perjudica solo a la víctima, se le cae la mentira. Pero esto también afecta directamente a las demás, a las que sí son reales, porque como esto es un gran porcentaje, muchachos, ¿qué creen? El funcionario, el Ministerio Público, después de ver tanta denuncia que no es cierto, pues no les presta atención y un día, entre tanta falsa, se le cuela la verdadera y se le va pensando que también es falsa. Esto es muy frecuente, entonces tienen un efecto colateral. Estas denuncias falsas, pues muy desagradable, ¿no? También le pegan a las víctimas reales directamente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, todo bien. Bien. Bueno, pues la víctima puede llegar a muchas partes. Puede llegar ahí al hospital, puede llegar ya a la fiscalía, puede que se auxilie de algún policía, etcétera. Pero es importante tomar la denuncia de hechos. En su caso, ustedes, pues para el padecimiento actual, en el interrogatorio, cuando llega a recibir atención, debemos de entender que el interrogatorio que vamos a hacer a estas víctimas, seamos médicos, seamos ministerios públicos, etcétera, todos, se debe de hacer en un ambiente de privacidad. No les miento, muchachos, pero todavía hasta hace unos años, alguno de ustedes ha ido a la Fiscalía de Lerdo, las oficinas de delitos sexuales eran unas oficinas transparentes, de cristal. ¿Qué privacidad había ahí, verdad? Ya las cambiaron, las tuvieron que cambiar, obviamente, pero sí, ahí iba la víctima y pues a narrar, ¿no? Pues todo el mundo estaba pasando. Imagínense, pasaba un conocido de la víctima o algo, pues ya valió. Debe de ser en privacidad, confianza y seguridad para la víctima. Necesita incluso un apoyo de un psicólogo, una psicóloga que esté presente ahí para darle una contención. Debemos evitar la victimización secundaria en forma de hacer cuestiones o comentarios prejuiciosos o ser muy agresivos o reiterar preguntas. Ojo, aquí viene el clásico,
Por eso, ¿verdad? Que escuchamos mucho, ¿no? Por eso, a ver, ¿cómo pasó en realidad? A ver, dime bien. Ahí ya estamos reiterando de manera agresiva. O utilizar estos prejuicios. Oiga, pues es que fui víctima de violación y lo primero que hacemos es decir, pues mira cómo vienes vestida. ¿Qué andabas haciendo en tal lugar? Cosas que debemos de quitar. O también, bueno, pues es que anda con el novio de seguro, etcétera. En los casos de desaparición de personas es muy común y nos salen los prejuicios y eso perjudica a la investigación. A veces las víctimas no se van a acordar porque traen todavía las emociones, vienen en shock o ya pasó mucho tiempo, perdieron la conciencia, no se van a acordar de todo de pe a pa y pues obviamente en una denuncia sí hay que poner lo más que se pueda. Si la víctima no se acuerda, pues no vamos a atacarla hasta a sacarle la información a pedradas. Si no se acuerda, no se acuerda y si ya cuando se acuerde puede venir a ampliar su denuncia. Pero no debemos presionarla. Que no sepa, pues no sabe y punto. No está de más recordarles que las preguntas que vamos a hacer deben de hacerse de acuerdo al grado o nivel mental de la víctima, tanto su grado mental o su nivel de instrucción, su nivel de educación. Los niños, por ejemplo, ¿verdad? Se le plantean distintas a las que le planteamos un adulto. O si es un adulto con un impedimento mental, pues tendremos que plantearlas de otra manera. ¿Sale? Y también es importante, muchachos, cuando ustedes vean unas víctimas de este tipo, en medida de lo posible debe ser por personal de su mismo sexo o su mismo género, si se identifica con uno de los tantos que hay, de la víctima, en medida de lo posible que sea alguien de su mismo sexo o género y mediante un consentimiento informado. Eso es de cajón, una excepción a la privacidad e intimidad de la víctima. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No, doctor, ninguna. No, pues muy bien. Bueno, a nosotros en medicina, sobre todo para el dictamen, nos interesan, igual que en la historia clínica, los antecedentes. Los ginecobstétricos buscan, más que nada, darnos un marco para interpretar lo que veamos. Luego veremos cómo entra esto, pero nos interesa a veces la menarca, que da inicio a vida sexual, en caso necesario, el ritmo y la regularidad del periodo menstrual y su fecha de última regla. Los propósitos. Uno es que pudiera estar arreglando y eso nos altera a veces los exámenes. O dos, si está en días fértiles, pues hay posibilidad de embarazo, ¿no? Entonces, es importante preguntar por el ciclo menstrual de la víctima. La vida sexual activa a veces puede ser importante, no para cuestionarla, se ha usado el decir, bueno, es que la víctima tiene muchas parejas sexuales, ¿no? No tiene nada que ver, si la violaron o no, no importa su vida sexual. Pero sí puede ser importante porque hay ocasiones que a las víctimas pues sufren el ataque y al siguiente día ya están sosteniendo relaciones consensuadas con su pareja y pues eso nos afecta a los resultados, ¿verdad? Pudiera darse el caso y es frecuente. Preguntar estos detalles también hasta donde se pueda. Si la víctima no nos quiere decir, pues no la presionamos. Fecha de última relación sexual consensuada, por dónde, como si oye, aunque se oiga muy grotesco, pero qué vía se ha utilizado, si se utiliza algún instrumento, algún juguete sexual, qué sé yo. También si se usa preservativo. También vamos a preguntar por el número de embarazos, cómo terminaron, si fue por partos, cesárea, etcétera, y también si la víctima está usando algún método de planificación. Pues más que nada por la posibilidad de embarazo o para poder prescribirle algún fármaco conceptivo. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor, todo bien. Muy bien. Bueno, dentro de los personales patológicos y no patológicos, nos sirven más que nada como diagnóstico diferencial. Vamos a ver que hay muchas condiciones, muchas enfermedades que pudieran enmascarar los resultados que nos harían pensar que hubo penetración o no la hubo. ¿Entiendo? Nos interesa mucho a veces los hábitos de higiene corporal y genital. Sabemos, por ejemplo, que hay niños que se rascan en casos de parasitosis y eso genera lesiones anales que nos pudieran confundir. Se rascan los genitales.
llega a pasar en niñas incluso. Debemos tener en cuenta un diagnóstico diferencial muy común, que es la dermatitis del pañal. Ha habido casos de niños que llegan con madres muy desobligadas, así hay que decirlo, también la omisión de cuidado es considerado delito. No le han cambiado el pañal en semanas al niño, nadie más lo cuida, le llegan con un olor tremendo y la irritación es tal que hasta llegan sangrando, ¿no? Y la ve el médico y dice, caray, aquí hay evidencia de abuso, nos habla. Bueno, obviamente hay que hablarnos, pero a lo mejor no hay violación, sino que hay una muy mala higiene y hay abandono, que sería un delito completamente distinto, ¿eh? Pero sí es un diagnóstico a tener en cuenta, ¿eh? Las infecciones igual de vías urinarias, infecciones vulvares en el caso de las niñas o infecciones uretrales en los hombres pudieran dar falsas ideas, falsas impresiones. El hábito intestinal o cualquier padecimiento anorrectal, obviamente, fisuras, fístulas, estreñimiento, hemorroides, en fin. Y se los voy a poner, esto para ejemplificar cómo sirve de diagnóstico, se los pongo con un ejemplo real. Un día una ministerio público pues llega y me pregunta, toda muy intrigada, ¿verdad? Oiga, doctor, ¿por qué usted le puso que esta víctima no traía penetración anal? Si aquí usted mismo en el examen me está describiendo que hay una cicatriz de quién sabe cuántos centímetros en el ano. O sea, quiere decir que hay penetración, ¿no? Pero lea los antecedentes. La víctima tiene una cirugía anal o una fístula, que es la cicatriz. Entonces, no es de penetración, es una cicatriz. Hay que tener en cuenta ese tipo de diagnósticos diferenciales. Nos interesan las toxicomanías o uso de fármacos y de alcohol, ya sea que la víctima sea usuaria de estas sustancias o bien que sospeche que se las hayan dado, así consumió contra su consentimiento o tiene al menos la sospecha, ¿verdad?, de que pudieron haberle puesto algo en sus bebidas, alimentos. Podemos también ver si tiene padecimientos que pudieran generar desventaja física. Acuérdense que, y como las lesiones también en lo sexual, vimos que se agrava si la víctima no puede defenderse. Y hemos tenido, o sea, que no es capaz de resistirse. Hemos tenido víctimas asmáticas, víctimas con discapacidades, que pues obviamente no pueden resistir un ataque sexual. Esos padecimientos debemos anotarlos para que al Ministerio Público en su teoría. Enfermedades mentales ya vimos, tanto pueden ser una denuncia falsa, a lo mejor es un delirio, pero también son incapacitantes, y cualquier historial de cirugías y hospitalizaciones, porque ya acabamos de comentar. ¿Dudas con esto? No, doctor, todo claro. Muy bien. Ojo, muchachos, en los menores, cuando ustedes reciban a ciertos niños, van a ver algunos comportamientos que deben de prenderles la alarma, inmediatamente echar el chisme a la autoridad. Tanto de abuso sexual como de maltrato infantil. Lo variamos a los solo bloque. La precocidad verbal de comportamiento. Los niños absorben todo como ¿no? Palabra que escuchen, palabra que van a repetir. Entonces, si empiezan a utilizar términos, sobre todo para referirse a los genitales o al acto sexual, que no corresponden a su edad, ¿de dónde los escucho? O comportamiento, empieza a realizar actos claramente sexuales, caray, ¿de dónde aprendió? Inclusive a veces vamos a tener niños que tocan a otros compañeros en sus genitales. Bueno, a lo mejor ese que está tocando es porque a él lo tocaron así, ¿verdad? Y para él se le hace pues relativamente normal y pues hace eso con sus compañeros. Ese es un signo de alarma. La timidez exacerbada y la aprensión. Vamos a tener niños muy, muy reacios al contacto humano, especialmente cuando el agresor es un miembro de la familia, ¿no? Que te debe proteger tu padre, tu madre, es el que te está abusando, pues eso genera un enorme sentimiento de inseguridad, más ante extraños, ¿no? Ustedes vean niños así, sospechen, ¿no?, de maltrato físico, pues, al más mínimo temor.
La incontinencia urinaria o fecal, que se puede dar de dos maneras. Una es psíquica, sobre todo pues por afectación psicológica, que se orinan sobre todo en la noche, pero también pudiera ser física, sobre todo con la penetración anal, que pues va a dejar secuelas a veces, incontinencia. Eso también debe hacernos pensar en posibilidad de maltrato. Los vaginismos son reacciones de pánico que pueden tener algunas niñas al más mínimo contacto con los genitales o la zona genital, aún por encima de la ropa. Se llegan a paralizar o a gritar, o sea, son reacciones de pánico tremendas, pues es un gran signo de alarma. Uno que los libros no dicen, pero que la experiencia me ha enseñado a mí, en las niñas, las manchas de sangre en ropa interior serían un gran indicador, obviamente, de abuso sexual. Y eso que yo se lo pregunto a las mamás, oiga, usted, si usted le lava la ropa a la niña, ¿le ha visto manchas de sangre ahí en su ropita interior? No, pues que no, jamás. Bueno, probablemente no ha pasado nada, pero nos dice, sí, oiga, sí le he visto manchas, etcétera. Ojo. Y pues cualquier otro indicador de maltrato infantil que luego veremos, pero pues básicamente que estén desnutridos, que tengan golpes. La alopecia es un marcador muy importante. La alopecia puede ser traumática por desnutrición o psíquica. Entonces, también es un signo grande de alarma de maltrato infantil. ¿Sale? Bien, hasta ahí. Preguntas, comentarios. ¿No? Yo creo que no, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a... Acuérdense que para todo hay semiología, ¿verdad? Dicen maestros. Para la muerte hay semiología, para el ataque sexual también hay semiología. Y lo ideal, muchachos, es que en una sola entrevista, si se pudiera, todos los que van a intervenir ahí estuvieran presentes escuchando el testimonio de la víctima a través de una cámara de Gesell. ¿Las conocen? Estas de un vidrio de una sola dirección, donde la víctima está en un lugar, pues, confortable, está el Ministerio Público, una psicóloga, etcétera, presentando y narrando sus hechos, y del otro lado puede estar el psicólogo que la va a evaluar clínicamente, puede estar el químico, el médico, policías, etcétera, para que no le esté repitiendo la información a cada uno. Lo más común aquí es eso, ¿no? La víctima va y presenta su denuncia, la mandan al médico y tiene que volver a contar. La mandan al químico para toma de muestras y tiene que contar otra vez. La mandan al psicólogo y tiene que contar. Entonces, eso es también una victimización secundaria. Lo ideal es que fueran una sola. Y normalmente el Ministerio Público sí suele preguntar pues, cómo ocurrieron los hechos, pero lo pregunta muy, muy escuetamente. Muchos no tienen la sensibilidad de cómo preguntar estas cosas. O pues nada más lo que diga la víctima y hasta ahí, ¿verdad? No preguntan más. Pero sí sería importante tener la mayor cantidad de datos posibles. Yo divido esta semiología del ataque en 3 momentos. Bueno, básicamente el antes, durante y después. En el previo, y que les digo, esto sí lo pregunta muy bien el Ministerio Público, es la circunstancia. ¿Dónde estaba la víctima? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? De ser posible que nos dé fechas y horas, a ellos lo más precisas que se pueda, hasta donde se pueda. Con quiénes se encontraba, con quiénes andaba o con quiénes se tocó. ¿Conoce a estas personas que pudieran ser sus agresores? ¿Lo conoce o los conoce? ¿Los vio? ¿Sospecha o ingirió alguna sustancia, alguna droga o alcohol? ¿Perdió la conciencia? Esto sí es muy, muy de rutina para el Ministerio Público y lo preguntan muy, muy bien. Las circunstancias. Cuando empiezan a batallar es aquí. Momento de los hechos, hay que preguntar, pues primero si estuvo consciente, ¿verdad?, de lo que pasó. Muchas veces nos pasa de que pues, no saben, no se acuerdan, perdieron la conciencia, se desmayaron. Si lo estuvo, bueno, pues, observó al agresor, nos describa cómo fue la violencia física, dónde le pegaron, con qué le pegaron, con qué le amenazaron, y ya entrando de lleno a las preguntas básicas, que es, bueno, ¿hubo la introducción del miembro viril en la vagina, en el ano, en la boca? ¿O se usó algún otro objeto que pudiera haber utilizado?
si se pudo dar cuenta de si el agresor usó algún preservativo, por ejemplo, usó un espermicida, pues va a dar negativo los resultados luego, o usó preservativos, ¿verdad? Para bloquear alguna posibilidad de eyaculación, etcétera, sospechando que pudieran rastrearlo con su semen, si se dan los casos. Hay que preguntar esas cosas. Y se pudo dar cuenta de si hubo o no eyaculación, y esta, de ser posible, en dónde ocurrió, ¿verdad? Ocurrió una eyaculación intravaginal o anal o oral, que era haber dado, o practicó el coito interrumpido en la agresor, salió y ya terminó en otro lado o en alguna superficie de la víctima. Son cosas que ya, aparte de que tienen que adecuarse, ¿verdad?, al grado de estudios y de mental de la víctima, muchas veces el ministerio no sabe cómo hacer esto, o nada más se limita a decir, no, pues andaba en tal parte y así, 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 y fulanito, y me violó, y ya. Y hasta ahí llega la denuncia. Son denuncias de 3, 4 hojas, que realmente la narrativa de la víctima se reduce a un párrafo, ¿no? Todo lo demás son formalidades. Pues no, llega esto a la unidad, estos las toman muchas veces el Ministerio Público de Guardia, cuando llega a la unidad de delitos sexuales la denuncia, caray, esta denuncia le falta, ¿no? Mandamos traer de nuevo a la víctima para que amplíe su denuncia, llega a dar el caso. Bueno, tenemos el después. ¿Qué pasa en el posterior a los hechos? Les digo, aquí ya al Ministerio Público le importa muchas veces. A nosotros médicos, sí. En caso de haberse estado inconsciente, ¿dónde y cuándo detectó, verdad? Pero ¿a dónde acudió? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Fue a recibir atención médica, verdad? Es importante preguntarlo. ¿Dieron algún procedimiento, algún lavado, alguna curación? ¿Le dieron algún medicamento? ¿Ya le dieron o ya utilizó la píldora anticonceptiva de emergencia? ¿Se aseó de las zonas que pudieron haber sido lastimadas o afectadas? ¿Se cambió la ropa? Todo eso es importante preguntarlo. Y esto ya no lo pregunta muchas veces el Ministerio Público, o ya la víctima entró en un estado de trauma y ya no quiso decir más, pero a veces sí puede ser importante para justificar los resultados del estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No, doctor, todo bien. Esto es el interrogatorio que pues deberíamos aplicar conjuntamente médicos, ministerios públicos. Tenemos 4 minutillos. Nos salimos y volvemos a entrar, por favor. Sí, doctor. Recording stop. Recording in progress. Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso. Igual vuelvo a compartir pantalla. Bien, ¿ya la están viendo? No, doctor, apenas ahí como que está compartiendo. Ok, ahí va. Pues. Se supone que ya. Ya se ve. Muy bien. Bueno, entonces eso es el interrogatorio, las preguntas que creo que mínimo debería llevar, aunque pues ya sabemos, no vamos a presionar a la víctima hasta donde se pueda acordar. Ya después de haberla interrogado y todo el rollo en un ambiente de confianza, etcétera, tenemos que pasar a la exploración física. Igual que en nuestra historia clínica, aquí vamos a valorar el hábito exterior o la exploración a simple vista, y tijerear a la víctima como tijereamos a nuestros clientes a ver cualquier detalle. Aquí obviamente nos interesa el estado de conciencia, ver cómo viene, de ser necesario incluso pues aplicar las preguntas de ley de pues dónde está, cuál es su nombre y todo el rollo. Buscar
signos que nos indiquen intoxicación por alcohol, drogas o algún fármaco psicotrópico, también a la pura vista salta. El estado de higiene pudiera ser importante, especialmente en lo referente a las ropas. Y el hecho es muy reciente, acaba de ocurrir, probablemente las ropas vengan rasgadas, sucias, con alguna mancha por ahí sospechosa, ¿no? De sangre o de algún fluido, pues en cuyo caso hay que describirlas, fotografiarlas y pues retirarlas, a lo mejor si pudieran servir de evidencia, tengan alguna mancha que se pudiera investigar, pues retirárselas a la víctima para que sean mandadas a estudio. Y a veces, pues también en la superficie va a haber algún indicio, como pueden ser cabellos, trozos de uñas, algún objeto que haya dejado el agresor. También levantar y recoger ese material para esto. Bien. Bueno, no olviden que tanto la superficie corporal como las prendas, dependiendo del tipo de material, pueden ser sujetas a la exploración con luz ultravioleta, porque el semen produce una fluorescencia con luz UV. Por ahí lo vieron en sus clases de histo con el doctor Manrique. ¿Se acuerdan qué sustancia es la que genera la fluorescencia en el semen? ¿Nadie? Bueno, acuérdense las flavinas, por ahí sí se acuerdan de clases de histología. Producen esta refringencia. No siempre ocurre. También la sangre puede causar esta refringencia, así que verlas por sí solas no indica semen, ¿verdad? Pero sería algo muy, muy sospechoso. Bueno, bien, entonces podemos sujetar esas prendas a la luz ultravioleta. A veces nos pueden pedir la edad clínica, por lo regular igual, con la pura inspección, pues uno se da una idea de una edad aparente, ¿no? Nos limitamos a la clásica de edad aparente similar o mayor o menor a la cronológica y tan. Pero en contados casos nos pudieran pedir una edad biológica más precisa. Y si bien no hay un parámetro establecido así como tal, exacto, pueden usar algunas escalas. Por ejemplo, si es un bebé, pues utilizar la radiografía de mano, como ya vimos, o la dentadura en infantes para una edad más o menos precisa. Y en adolescentes podemos usar una escala que se llama de Tanner, que valora el desarrollo genital y de glándulas mamarias. Les digo, puede ser de importancia en esos casos donde el agresor diga, no, pues la víctima es mayor de edad, o al revés, ¿no? Parecía menor, en fin. La escala de Tanner es esta, va de estadios 1 al 5, donde el 1 es el infantil y el 5 el adulto ya mayor. Normalmente nomás nos limitamos a dar el estadio porque hay tablas, y cada país tiene sus tablas. En México no hay, donde dicen, bueno, por ejemplo, un estadio 2 corresponde entre los 9 y los 12 años, un 3 entre los 12 y los 15, ¿sí, no? Entonces, pero eso varía de país a país. Igual esta es la de hombres, igual, del 1 al 5, aquí se valora el descenso de los testículos, el descenso del glande, el escroto y el vello púbico. Todo, esto es visual, se puede hacer. ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Muy bien. Ahora, ya entrando a la exploración física como tal, suponiendo que no nos hayan pedido ese examen de Tanner, el examen de las lesiones a la víctima se le divide hipotéticamente en tres áreas. Una región genital, pues que va a incluir los genitales externos, el monte de Venus, en el caso de las mujeres, o la zona púbica en caso de hombres, el ano, el recto y el periné. Estas zonas se van a considerar estrictamente genital. Lo paragenital se entiende alrededor de, van a ser los glúteos, la mitad inferior del abdomen, la cara interna de los muslos. Pues digamos una zona paragenital donde es más probable que existan lesiones. Y la región extragenital, pues es el resto del cuerpo, incluyendo las glándulas mamarias. Cualquier lesión, otra que pudiera haber, que pudiera ser indicativa de violencia. Tomar nota de todas y cada una de las lesiones o golpes que pudiera traer la víctima. Bueno,
Aquí preguntas, comentarios. Dentro del examen de lesiones, así se va a reportar, doctor. O sea, es una lesión aparente en el área genital. Sí, Una pues describes. afectación. Ojo, lo primero, lo extragenital, pues lo haces ahí en el momento. Ya lo genital y paragenital lo haces cuando la víctima ya la colocas en la mesa de exploración. Pero sí, describes todas las lesiones. En área genital se encontró esto, en área paragenital se encontró esto otro. Eso es para propósitos del dictamen, ¿verdad? Ustedes en el expediente no tienen necesidad de hacer eso, ustedes describan pues ahí como, pero sí describan precisamente y con claridad todo. ¿Vale? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, el meollo del asunto aquí, la penetración. Ya dijimos, vamos a entender que penetración es la introducción de lo que sea. Y vamos a definir al himen como la frontera médico-legal de la penetración. Viene la pregunta clásica, pues, ¿qué es el himen? Irbe. Los escucho. Es una membrana que se encuentra en el canal vaginal. Así es, ¿verdad? Es una membrana, es un repliegue de tejido conectivo, elástico, que recubre parcialmente el canal vaginal o la entrada a la vagina, el cual más bien pues no se ha visto que tenga alguna función, más allá de ser barrera física, no secreta nada, no produce hormonas, no produce alguna sustancia. Algunos lo consideran como una especie de órgano vestigial, porque a lo mejor en algunos animales sí se le ha encontrado alguna función, en humanos no, más que estar ahí como barrera. Pero, muchachos, un ejemplo muy grotesco, muy campirano, ¿cómo sabemos que alguien se metió a robar a nuestra casa, suponiendo que lo único que tenga es puerta? ¿Cómo sabemos que alguien se metió a robar? Rompió un vidrio. Suponiendo que no haya ventanas. Abrió la puerta. Forzó la puerta, ¿verdad? Forzó la cerradura, rompió algún cristal de la puerta, qué sé yo. Independientemente de que aún no hayamos entrado o no entremos a ver la casa, nada más con ver la puerta rota, alguien se metió. Entonces, aquí es exactamente lo mismo, muchachos. Para que entre un miembro viril o entre lo que sea al canal vaginal, forzosamente se va a tener que franquear y romper el himen, se va a lacerar y eso ocasiona el típico sangrado que experimentan la mayoría de las mujeres durante la primera relación sexual. Entendiendo que una vez roto el himen, sana, pero no vuelve a pegar, o sea, ya queda la separación ahí, digamos, queda esa zona ya rota, cicatriza y todo el rollo, y por esa razón, pues ya posteriores penetraciones no van a generar lesión, o al menos en teoría, no van a generar lesiones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es lo que antes se conocía como virginidad. Bueno, ya hay laceración no del himen o desfloración. Esos dos términos, virginidad, desfloración, pues ya caen en desuso porque pues son juicios de valor, ¿no? Es decir, fulanito ya no es virgen o fulanita está desflorada, es como si le restáramos valor, ¿no? Entonces, ya no aplica. Bien. Hay distintos tipos de ímenes con los que ustedes van a toparse por ahí en su práctica, sobre todo los que son ginecólogos o pediatras, siendo el más común el himen de tipo anular. Vamos a hacer dibujitos, entendiendo que el anular, pues es una sola orla, se le llama, así como se escucha, orla, una sola membrana que tiene un borde de inserción, que es el que dibujo, ¿verdad? Al introito, al vestíbulo, y un borde libre, que es el que forma el orificio. Entonces, podemos tener ímenes anulares con un solo orificio central, como podemos encontrar ímenes tabicados, septados, con lengüetas, en forma de corola de una flor, ¿verdad? Así con varias muesquitas que ahorita veremos. O tener ímenes cribiformes, como las cribas de arena, si alguna vez las llegaron a múltiples orificios.
Todas estas pues son variantes anatómicas normales. También hay una variante pues normal, relativamente, ¿verdad? Que se llaman carúnculas, que no son más que restos de himen, estos que señalo yo aquí. Cuando una mujer ha tenido muchos partos, hay que preguntarlos, o simple y sencillamente ya es una mujer con una vida sexual activa que ya tiene muchos años, el himen se va desgastando y con el tiempo desaparece. Ya en una mujer de tercera edad ya no hay himen, sobre todo si tuvo parto. Entonces, aquí pues ya no hay mucho que reportar, por eso era importante preguntar por los partos, que ya nomás pueden quedar restos. Pues sí, obviamente sí hubo penetración, ¿verdad? Pero pues ya no podemos ver algo reciente. ¿Dudas hasta aquí? Bien, bueno, entonces, entendiendo que el himen se tiene que desgarrar para permitir el paso por primera vez de un miembro o lo que se introduzca, va a tener las características que tiene todo desgarro, ¿sale? Bordes enrojecidos, va a estar edematizado, hinchado, sangrante o con hematoma, ¿no? Puede tener. Las características comunes a toda herida reciente. Tenemos un ejemplo, esta imagen de la derecha no nos interesa la izquierda. El texto dice, nótese un desgarro a la hora 7. Como esto es una estructura circular, muchachos, no podemos hablar de anterior, posterior, lateral, medial. Aquí imaginamos todo con base en carátula del reloj. Si yo digo que a la hora 7, es porque hipotéticamente, ¿verdad? Está más o menos donde estaría la hora 7 del reloj. ¿Todos vemos el desgarro? Muy claro, no está muy del libro. Entonces, estamos viendo que está roto, está sangrante, hinchado, edematizado y a lo mejor puede que haya hematoma, ¿no? Entonces, esto es un desgarro reciente y apenas es la primera vez de este hijo. Eso es lo que esperamos ver, poniendo que sea la primera ocasión que la víctima fue sometida a una penetración. ¿Sale? Y tenemos el antiguo, ojo, por norma, por convención, andamos de tiempo. Por norma, todos los autores coinciden en que ese desgarro tiene más de 10 días. Cuando yo veo un desgarro cicatrizado, como este, a la hora 6, ¿todos lo ven? ¿Sí? ¿Verdad? Cuando yo veo esto, desgarro, solo puedo decir que tiene más de 10 días. Puede ser de hace 11 días, 11 semanas, 11 meses, 11 años. Ya no sé. Esto es importante que lo entendamos. Como es una herida que ya sanó, ya no podemos decir ni cuántas penetraciones, ni con quién. Bueno, eso nunca se puede saber con quién, ¿verdad? Al menos no por examen físico. Ni cuándo fue la última vez. Ya no podemos. Eso nos limita mucho. Por eso es importante que la víctima acuda en el menor tiempo posible, porque esa evidencia se va a perder. ¿Sale? Entonces entendamos, 10 días para atrás, hasta el momento en que sostuvo por primera vez relaciones sexuales, eso es lo que podemos decir, nada más. Se entiende que con posteriores penetraciones ese himen ya no se va a volver a desgarrar, a menos que fuera algo muy violento o que lastime mucho, pero en relaciones sexuales ya no tendría por qué volver a desgarrarse. Ya nada más los partos lo podrían acabar de hacer. ¿Sale? ¿Dudas? No, doctor. Muy bien. Entonces, tenemos otro desgarro antiguo a la hora 9. También es muy obvio. Y bueno, nos vamos a quedar con esta imagen para el día. Quiero que observen que si bien, bien, aquí está el desgarro, aquí hay otra cosa muy rara. Esa muesca. Nos vamos a quedar con esa imagen para el jueves, ¿sale? Sí, doctor. Sí, doctor, muy bien. ¿Dudas hasta este momento? Doctor, todo quedó muy claro.
Muy bien. Bueno, entonces, pues si no hay más, vámonos y nos vemos